Bueno, con el sacramento de la penitencia, sí, ya. Con el sacramento de la penitencia, fijaos que el concilio, primero lo que hace es, sigue el mismo esquema, la institución por parte de Jesucristo. Pero además establece que tiene que ser secreta y oral. Ya no se limita simplemente a decir que hay un sacramento por el que se perdonan los pecados, sino que ya aquí va a explicar cómo debe ser, cómo debe celebrarse ese sacramento. Y esta es una condición clave. Luego, fijaos que además establece cuáles son las obras del penitente. Las obras del penitente. Que son las que hoy conocemos. Dice, contrición. Y luego explicará qué es la contrición. La confesión de los pecados y la satisfacción. ¿Vale? Y luego fijaos que distingue entre contrición perfecta y atrición, que es lo que conocemos como contrición imperfecta. ¿Sabéis la diferencia? La contrición perfecta es la que está motivada por el amor a Dios. La contrición imperfecta o atrición es la que está motivada por el temor al castigo. Tengo miedo al castigo del infierno, me confieso. ¿Vale? Y fijaos, sí, y fijaos que dice que las dos son verdadera contrición. Es decir, que cualquiera de las dos vale para el perdón de los pecados. Y luego fijaos, recuerda que el ministro del sacramento es el sacerdote válidamente ordenado. Y además es muy interesante porque aquí vuelve a recordar el ex opere operato. Esto es importante. Es decir, que el sacramento de la confesión administrado por un sacerdote válidamente ordenado es válido independientemente de las condiciones morales del ministro. ¿Vale? Sí. Pregunta, ¿la confesión cómo venía hasta ahora? Hasta el Concilio de Trento, ¿seguía manteniéndose igual con pública? Sí. Con esas No. Desde el siglo V, VI, ya se hacía confesión privada, pero era confesión tasada, lo que se llama la confesión tasada. Es decir, había como una especie de... sí, más o menos se establecía la gradación de los pecados. Aquí es verdad que no hay propiamente desarrollado una teología moral. Entonces tampoco hay como una formación por parte del clero y por parte del pueblo sobre los pecados y el modo de confesarse. Eso tendremos que esperar ya prácticamente al siglo XVIII. Sí, siglo XVIII con San Alfonso María de Ligorio, que es el primero que va a desarrollar eso. Sí. Cuando dices oral, ¿es porque había gente que se podía confesar por carta? No, pero especifica que tiene que ser de ese modo. Posiblemente para poner de relieve que es individual. También es verdad que todo lo que se refiere al tema de lo que hoy llamamos confesión comunitaria, eso aquí no existe. Eso no, ni se piensa. Eso ya vendrá más adelante. ¿Vale? Pero sí pone de manifiesto que es oral. Es decir, al decir que es oral, que es individual. Y sobre todo que tiene que haber una manifestación de los pecados. Que no vale con que uno vaya al sacerdote, el sacerdote le dé la solución y a correr. No. Hay que poner de manifiesto, expresar los pecados, decirlos. ¿Vale? Bien. El sacramento de la extrema unción.
el sacramento de la extrema unción, fijaos, en el concilio aparece tal cual, extrema unción, porque se consideraba que era ya prácticamente al final de la vida. Ya os he contado lo que me pasó en una de mis primeras unciones que di, estando recién ordenado, ¿no? Sí, Que ya había fallecido. Pues eso, pues no tan extrema, pero casi, ¿no? Y entonces, es verdadera institución y sacramento, confiere la gracia, perdona los pecados. Luego es verdad que la Iglesia ha mantenido esto. Y de hecho, afirmamos que hay un perdón de los pecados. Pero, como es un sacramento de vivos, también se recomienda que haya una confesión sacramental antes de la unción, de recibir la unción. ¿Vale? Y luego, el ministro es el sacerdote debidamente ordenado. ¿Vale? Perdón los pecados y repara el daño, como la indulgencia penal. O sea, No tiene el valor. Lo que sí se dice que perdona los pecados porque, de hecho, claro, se puede dar a moribundos. Y entonces, claro, no pueden confesar, hacer una confesión. Pero, ya digo, hoy la Iglesia ya lo entiende que es un sacramento de vivos y por eso recomienda, siempre que sea posible, la confesión. ¿Vale? Bueno, fijaos que en cuanto al sacramento de la Eucaristía, ya hemos hablado o mejor dicho, en cuanto a la Eucaristía en sí, fijaos que el concilio va a hacer algo que a nosotros nos resulta un tanto extraño, ¿no? Pero que en la mentalidad de la época era algo normal. Habla de la Eucaristía como sacramento. Después va a hablar de la comunión eucarística. Y después va a hablar de la Eucaristía como el sacrificio, es decir, la celebración como tal. Porque se entendía así. Y de hecho, fijaos que todavía hay en mentalidad de algunas personas el hecho de voy a comulgar. La misa es, no participo en la misa, sino que voy a comulgar. Y de hecho, bueno, pues se considera que yo me acuerdo en una de las parroquias por las que pasé que pues había algunos feligreses que como en Semana Santa se iban de vacaciones y no iban a poder acudir a los oficios, iban al párroco para que el Jueves Santo les diera la comunión. El día que no se puede dar la comunión fuera de la misa. Pero tenía esa concepción de que, bueno, pues si no vamos a misa, comulgamos, porque lo importante es comulgar. Bueno, pues fijaos, es una mentalidad que viene de aquí, ¿no? Y os lo digo porque el concilio tiene un decreto sobre la comunión, propiamente sobre lo que es la comunión eucarística. Y aquí se va a hablar de lo que se conoce como el cáliz laico. ¿Qué es el cáliz laico? Es la comunión bajo las dos especies. Algo que reclamaban los obispos alemanes. Y que el concilio va a debatir si conviene o no conviene que los laicos, los que no son clérigos, comulgasen bajo las dos especies. Como es un problema fundamentalmente alemán, en el concilio se decide que la solución lo tome el Papa, que sea el Papa quien decida si se permite o no la comunión bajo las dos especies. ¿Vale? Con lo cual es una cuestión que se dilata, ¿vale? Pero sí va a hablar de la comunión en sí
Y deja claro, fijaos, que la comunión bajo cualquiera de las dos especies es la comunión en el Cristo total. Y dirá, por tanto, que quien comulga bajo una sola especie no tiene menos gracia. Gracia de Dios, no de alegría. No es que tenga la mitad de... No. Tiene la gracia del sacramento de la comunión. ¿Vale? Comulgar solo con la sangre de Cristo. Igual. Es decir, en esto el concilio dice clarísimamente, quien comulga con cualquiera de las dos especies, comulga en el Cristo total. Y como sea el caso, que solo puedas comulgar con la sangre de Cristo. Una persona que no puede tomar gluten. Antiguamente o a día de hoy también. No, a día de hoy. Pero ya hay... Sí, pero no todos los que tienen problemas de... ¿Cómo se llaman? Celíacos. Los celíacos pueden comulgar. Hay celíacos que son totalmente intolerantes, con lo cual comulgan con el cáliz. De hecho, es muy normal. Estas personas realmente llevan un cáliz. O sea, se compra un cáliz y llega antes de la misa y dice, padre, este es el cáliz para que yo pueda comer. Sí, todavía me tengo una tacita pequeñita que se consagra igual, luego una cucharita, le das un poquito subir y ya está. Ah, sí, eso yo nunca lo he visto. En una tela de cristal y se consagra junto al cáliz también y el pan, y luego ahora con la cucharita el sacerdote se la da y luego lo que ha sobrado el sacerdote lo consumirá. Yo lo que he visto ha sido lo del cáliz pequeñito, que lo llevan y... Bueno, y luego, fijaos, que ya aquí se habla de la comunión de los niños. De la comunión de los niños. Y se establecen las condiciones para la comunión de los niños. Y es que tengan la edad del uso de razón. Del uso de razón. No especifica cuál es el uso de razón, pero... Pero no hay disminución de la gracia respecto a la comunión. Claro, que si se comulga bajo una sola especie, no disminuye la gracia. De hecho, el concilio, os leo el texto, dice, quien comulga bajo la especie de pan, comulga al Cristo todo y entero, el verdadero sacramento, y que por tanto, en lo que a su fruto atañe, de ninguna gracia necesaria para la salvación quedan defraudados aquellos que reciben una sola especie. ¿Vale? Bien. Y a continuación, fijaos ya el último decreto sobre la misa, que es el carácter sacrificial de la misa. Este era un decreto importante. ¿Por qué? Porque va a establecer que la misa tiene valor para vivos y difuntos. Entonces, ¿qué es lo que hace el concilio? Primero, define en qué modo la misa es sacrificio. Y utiliza la palabra, fijaos, utiliza la palabra memorial. Memorial. Dice... Dice, los frutos de esta oblación suya, de la cruenta, ubérrimamente se perciben por medio de esta incruenta. Es decir, habla de el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la cruz, como sacrificio cruento, y el sacrificio de la misa como sacrificio incruento. Entonces, ¿qué nos está indicando el concilio? Que es el mismo sacrificio de Cristo
que se realiza de manera incruenta. Por eso habla de memoria y de representación. Memoria porque hace presente una realidad del pasado. Y representación porque es la misma. Es el mismo sacrificio, no es otro distinto. Lo que es idéntico, igual. Pero, ¿cuál es la diferencia en esta expresión? Cruento e incruento. Y por lo tanto, al ser memorial y representación del sacrificio de la cruz, del mismo sacrificio de la cruz, se pueden aplicar los frutos de la cruz. Dice el concilio: así pues, el Dios y Señor nuestro, aunque había de ofrecerse una sola vez a sí mismo, a Dios Padre, en el altar de la cruz, con la interposición de la muerte, a fin de realizar para ellos la eterna redención, como sin embargo no había de extinguirse su sacerdocio por la muerte, en la última cena, la noche en que era entregado, para dejar a su esposa amada, la Iglesia, un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres, por el que se representa aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el final de los siglos, y su eficacia saludable se aplicará para la remisión de los pecados. Lo explico, porque a lo mejor el lenguaje resulta un tanto extraño. Dice: Cristo quiso que a lo largo del tiempo se prolongara su sacrificio. Entonces, ¿cómo lo hace? Dice el concilio: instituye un sacramento. Que es memorial y representación de su sacrificio cruento. ¿Vale? Por lo tanto, es sacrificio expiatorio. Perdona los pecados. Y es un sacrificio ofrecido por Cristo. Fijaos que dice el concilio que es Cristo mismo mediante los sacerdotes. Bueno, y ya finalmente, sobre este decreto dirá que se permiten las misas en honor de los santos y las misas privadas. Las misas privadas, que son las que dice el sacerdote sin pueblo. Ahí te obliga a celebrar misa todos los días. No, el concilio no dice nada de eso. No. Eso ya se venía haciendo, ¿no? ¿El qué? La Eucaristía, los sacerdotes sin pueblo, ¿no? Sí, pero con el modo de entender el sacerdocio, el Lutero, que consideraba que todos los fieles participaban del sacerdocio, consideraba que no podía haber misas privadas, porque decía que la misa privada era una obra humana. Entonces el concilio dice que sí, que puede haber misas privadas porque es el sacrificio de Cristo realizado por mediación del sacerdote. ¿Es obligatorio que un sacerdote hoy en día celebre una Eucaristía? No. ¿Verdad que sí, no? Tampoco. Ah, ¿no? Parece que sí. No. Actualmente, a lo único que tenemos obligación los sacerdotes, como obligación, es a rezar la liturgia de las horas. Y los párrocos a celebrar una misa el domingo por el pueblo. O sea, yo que no soy párroco, un domingo me bastaría con irme a cualquier parroquia y asistir a misa como cualquier fiel. O sea, yo la única obligación que tengo como sacerdote y bautizado es
cumplir el precepto dominical. Otra cosa es que, bueno, pues evidentemente sea un bien evidente. Bueno, que antes era obligatorio y ahora... Nunca. Del Vaticano del segundo de... Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. No. De hecho tenemos documentos donde se nos dice el Papa asistió a misa. Y luego es que había muchos cardenales que no estaban ordenados. Claro. Entonces, en todo caso, asistían a misa. Está más arreglado es el número, ¿no? El número de misas que puedes celebrar. Está arreglado el número de misas que puedo celebrar sin permiso del obispo, que son 3. Los domingos 3, a diario 2. O sea, para celebrar la tercera, mejor dicho, ya tengo que pedir permiso. Pero los sacerdotes que que llevan varios pueblos, Sí. un amigo mío, que domingo, el fin de semana que se hace hasta 6 misas. Claro, sí. Pero con permiso porque... No, Se presupone, claro, evidente. Por motivos pastorales. Claro, no, eso ya va incluido, claro. Va incluido el nombramiento de las 14 parroquias que... Claro. Vale. Bueno, el sacramento del orden. Aquí ya la cuestión va a tener su interés. ¿Por qué? Porque aquí se van a tocar cuestiones de carácter doctrinal y de carácter de reforma. De hecho, como veremos al tratar de las cuestiones de reforma, al comienzo del Concilio de Trento, se va a hablar de la cuestión de la residencia. ¿Qué es esto? Es la obligatoriedad que tienen los obispos de residir en sus diócesis. La obligación que tienen los obispos de residir en sus diócesis. Bueno, pues cuando tratan el sacramento del orden, vuelve a aparecer la cuestión de la residencia. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos en la tercera etapa del Concilio de Trento y se dan cuenta que la residencia la ha mandado el concilio al inicio y no la cumple nadie. Absolutamente nadie, ni siquiera los que están en el concilio. Y entonces deciden volver a tratar la cuestión de la residencia. Bueno, como eso lo vamos a ver después, lo dejo a un lado. Tratan entonces ya del sacramento del orden sacerdotal. Y fijaos que es muy interesante porque, bueno, sigue la misma estructura, institución divina, por lo tanto, vuelven a decir que no es un invento de la Iglesia. Y luego fijaos que el Concilio de Trento establece que la razón de ser del sacerdocio ministerial es el sacrificio de la misa y el perdón de los pecados. Este es el objeto principal del sacramento del orden. Y luego establece 7 órdenes, lo que se va a llamar las órdenes menores: acólito, exorcista, lector, hostiario. Y las mayores: subdiácono, diácono, presbítero. ¿Qué echáis de menos aquí? Diácono. El episcopado. El episcopado no aparece. No aparece. Porque el concilio no lo considera una orden más, es una consagración, pero lo considera un grado del presbiterio, un grado superior, dice. Un grado superior. O sea que estaría como incluido dentro del grado de la orden del presbítero, pero en un grado superior. Eso luego ya también habrá que esperar al Concilio Vaticano
II para que haya una teología del episcopado. Ahora no existen los subdiáconos, ¿no? Sí. No, ahora no existe ni las órdenes menores ni el subdiaconado. Las órdenes menores desaparecen ya a partir del Vaticano II. Las órdenes menores se consideran. Pero sí, ahora sí hay esto, lector y... Sí, pero no sí, hay acólito, hay lector, pero no se consideran órdenes menores. Se consideran ministerios. Vale. O sea que es diferente. Ahora solo diaconado, presbiterado y episcopado. ¿En el Concilio de Trento las órdenes menores se consideraban sacramentales? ¿O no especiales? A ver, propiamente no lo aclara. Y por eso no va a desaparecer, entre otras cosas. Pero es que además la distinción estaba aquí porque ya el subdiácono hacía promesa de celibato. Entonces, las que sí que se consideraban más bien sacramentales propiamente dichas y por lo tanto consacratorias, era a partir de las mayores del subdiaconado. Bueno, ya vienen los últimos decretos doctrinales sobre el sacramento del matrimonio, que aquí también va a añadir lo que se conoce como ya el matrimonio público, porque había una figura que era el matrimonio secreto, que el concilio va a prohibir, luego lo explicaré. Pero sobre el sacramento del matrimonio propiamente dice que es verdadero sacramento y de institución divina. Recuerda la doctrina del Concilio de Florencia sobre el purgatorio. El Concilio de Florencia ya había definido que existía el purgatorio y el Concilio de Trento renueva esto contra toda la teología luterana. La veneración de los santos. ¿Qué doctrina recoge el Concilio de Trento? Que hemos estudiado el curso pasado. La iconoclastia. ¿El iconoclasma? El iconoclasmo, vale. ¿Pero qué concilio? Hay que ver. Segundo de Nicea. Ah, Estáis intentando ver si lo sabía, ¿no? Esto como en un examen de bachiller de ciencias religiosas, que le hago una pregunta a la alumna que se examinaba, se queda pensando y me dice, pero esto que usted me pregunta, usted ya lo sabe, ¿verdad? Yo no, es que tengo curiosidad. Bueno, el segundo concilio de Nicea. Y finalmente, fijaos, con las indulgencias, el concilio, aparte de admitirlas, de decir que es un bien para la Iglesia, pide que se eviten los abusos. Y en cuanto a los ayunos, pues prácticamente lo mismo. Evitar cualquier abuso en la práctica de las indulgencias, de las penitencias, etc. Vale, bueno, pues ¿alguna cuestión sobre los decretos doctrinales? Sí, espera. Pero la veneración de los santos es que parecía más reliquias o que... Bueno, en la cuestión de los... Sí, el tema de las reliquias y de las imágenes habla simplemente de la veneración, recordando la doctrina del Segundo Concilio de Nicea. Donde dice que se eviten los abusos son las indulgencias. Por la práctica, pues eso, de la compraventa de indulgencias que se hacía. Pero bueno, eso también es verdad que todavía tardará tiempo en regularse. Sí. Una pregunta. En el carácter sacrificial de la misa
has hablado del sacrificio de la cruz, que es ingruento. No, cruento. Vale, Cruento. espera. ¿Y el otro? El sacrificio De la misa, incruento. Vale. El de la cruz, cruento, y de la cruz, incruento. Lo de los santos la veneración, bueno, perdón, tengo aquí un chiste que me contaban que yo había enfadado a que la gente le decía a San Antonio, pídele a Cristo, no, Cristo, pídele a San Antonio que me conceda esto. Pues sí, más de un sitio, sí. Yo eso lo he escuchado. Con San Cristóbal a una persona a la marca del coche. Sí. El decreto sobre el purgatorio, ¿me puede repetir el...? Sí, que recuerda la doctrina del Concilio de Florencia, donde se afirma la existencia del purgatorio, sin entrar en más detalles. ¿Vale? Lo que ibas a explicar sobre el matrimonio oculto... Ahora viene. Si no hemos acabado con Trento. Bueno, pues vamos entonces a la cuestión de los decretos sobre reforma. Fijaos, el concilio está debatiendo sobre la revelación y la escritura. Volvemos al principio del concilio. Y una de las cuestiones que se plantea es la necesidad de formar al pueblo. Y entonces ya se empieza a debatir sobre la necesidad de un catecismo, que los párrocos tengan instrumentos para educar a la fe al pueblo, ¿no? Bueno, el caso es que resulta imposible ponerse de acuerdo, porque no se deciden por un modelo determinado. No quieren propiamente un catecismo, porque Lutero ya lo ha publicado y parece que le están copiando. Se plantea la necesidad de preparar homilías escritas para que los sacerdotes las lean. Bueno, el caso es que al final, ¿qué decide el concilio? Pues se va a hablar sobre la predicación y el estudio de la teología. Y se establece la obligación de crear cátedras de Sagrada Escritura. Fijaos, esto ya es un paso fundamental. Los obispos y párrocos tienen obligación de predicar, ir al concilio, los domingos y fiestas. Los domingos y fiestas. Después, todo aquel que no sea obispo o párroco debe pedir permiso al obispo para la predicación. Aquí está sobre todo lo relacionado con las órdenes mendicantes, que eran las que se dedicaban a predicar. Y el obispo debe vigilar la enseñanza de la teología. O sea que es verdad que el Concilio de Trento es consciente de esta necesidad, pero los pasos que da son muy tímidos, no se atreve a ir a más, ¿no? Tendremos que esperar al final del concilio a que llegue el Papa Pío V para que se elabore ya el catecismo de párrocos. ¿Los obispos tienen algún tipo de formación? La del Espíritu Santo. Que si deben vigilar, deben estar suficientemente preparados. Sí, esto como una vez nombraron a un obispo y entonces le preguntaron a un sacerdote, ¿pero este obispo tiene algún grado? Y el de la sidra. Con muy mala idea, ¿no? Bueno, vamos a la cuestión que va a ser importante. Estamos, ya digo, al comienzo del concilio. Se trata de la cuestión de la residencia. Es decir, al hablar de la necesidad de que los obispos vigilen el estudio de la teología, cae en la cuenta de que no se puede establecer una vigilancia si el obispo no está en la diócesis. Porque lo habitual es que el obispo no estuviera en la diócesis. Un obispo podía tener varias diócesis y solo aparecía por ella cuando iba a recoger los impuestos. Esto lo sabemos porque hay muchas informaciones. Sabemos, por ejemplo, que el que fue Alejandro VI, cardenal Borgia, que era
obispo de Valencia, pues venía a España a cobrar los impuestos y a ligar con Isabel la Católica. Le echaba los tejos a Isabel la Católica. Pues, ¿qué va a Por hacer? eso trata de Tordesillas. Por eso trata de Tordesillas. Sí, no sé. Bueno, el cardenal Borgia tuvo 4 hijos. Y no era el único. Era que, bueno, en esta época era eso muy habitual, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues vamos a ver. ¿Cuáles son los impedimentos para que el obispo resida en la diócesis? Y dice, bueno, pues primero las dispensas, porque el Papa dispensaba. Claro, había muchos obispos en Roma, pues para que estuvieran en Roma les tenía que dispensar de estar en su diócesis. No había otra opción. Segundo, la acumulación de beneficios. Claro, si un obispo tiene varias diócesis, pues a no ser que tenga el don de bilocación, en todas a la vez no puede estar. Después, fijaos, la intervención del brazo secular, es decir, seguía existiendo la famosa investidura laica. Para los que no habéis hecho la parte anterior, la investidura laica era un cierto poder que tenían los reyes de nombrar cargos eclesiásticos. Entonces, claro, si eran los reyes quienes nombraban a los cargos eclesiásticos por su interés y ese cargo eclesiástico estaba en la corte y no en la diócesis, pues tampoco cumplía con la residencia. Bueno, pues total, ¿qué se va a hacer? Pues se va a hacer una reforma que se va a llamar reforma de los beneficios. ¿Qué son los beneficios? Los cargos eclesiásticos. El concilio va a decir que todo obispo tiene que renunciar a todos los beneficios menos a uno. Es decir, que de todas las diócesis que tenían, se tenía que quedar solo con una. Después, fijaos, se establece como obligatorio por parte del obispo la visita pastoral. Entonces, si el obispo tiene que visitar la diócesis, pues tiene que estar en la diócesis, evidentemente. Bueno, pues en principio se van dando pasos de cara a que el obispo ejerza su gobierno no como un señor temporal, sino que, y aquí fijaos que ya aparece cuando el concilio va a hablar de la jurisdicción de los obispos, la jurisdicción, si queréis entenderlo, la forma de gobierno del obispo, va a hablar de pastor. Aparece ya la imagen del pastor. El obispo tiene que ser un pastor. Y ya es un paso muy importante, parece que no. A esto a nosotros nos dicen, pero si es lo normal. Bueno, no, en esta época no era lo normal. Y efectivamente, dice, si quiere ejercer de pastor, tiene que evitar las exenciones, es decir, no se puede eximir de la responsabilidad del cargo y no puede tener más de un beneficio. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema está en que, ya digo, el concilio, en las primeras sesiones, en la primera etapa, establece la cuestión de la residencia. Llegamos a la última etapa, cuando el concilio discute sobre el sacramento del orden, y hay obispos que plantean que no se está cumpliendo el decreto sobre la residencia. Que ese decreto no sirve absolutamente para nada. Y piden que se vuelva a discutir. Y entonces aquí ya se va a producir lo que se conoce como la gran crisis del concilio, que está a punto, esta crisis sobre la cuestión de la residencia, está a punto de acabar con el concilio. Porque aquí se ponen de manifiesto los dos bandos. Recordáis que os dije que estaba el bando imperial
y el bando papal o curial. Bueno, pues son fundamentalmente los del bando imperial los que hacen fuerza y obligan al concilio a volver a revisar el decreto sobre la resiliencia. Y lo hacen planteando una pregunta previa. Ellos dicen, antes de decidir sobre la residencia, hay que establecer si la residencia es de derecho divino o de derecho eclesiástico. Esta es la clave. ¿Cuál es la diferencia? Si es de derecho divino, la residencia es algo que va unido al orden episcopal. Es decir, es como un mandato de Dios. Un obispo recibe un sacerdote recibe la consagración episcopal y unido a esa consagración episcopal va la obligación de la residencia. ¿Vale? Otros dicen, no, es que es de derecho eclesiástico. Por lo tanto, forma parte del mandato apostólico. Es decir, el Papa, cuando da un nombramiento, conlleva ese nombramiento residir en la diócesis. Y por lo tanto, como lo da ¿cuál es la diferencia entre que sea de derecho divino o derecho eclesiástico? Que si es de derecho divino no se dispensa. Si es de derecho eclesiástico, como lo da el Papa lo puede dispensar. Esa es la gran diferencia. Que si va unido al mandato apostólico, puede haber dispensa. ¿Quién creéis, de los dos bandos, quién creéis que defendía una postura y quién defendía la otra? La Iglesia la dispensa y el imperio el otro. El imperial, que era de derecho divino, y el papal, que era de derecho eclesiástico. ¿Y por qué? Porque en la curia romana habría un montón de obispos que no residían en sus diócesis. Y porque iba en contra de... Lo contrario nos defiende, si es divino, es divino. Lo que hace el Papa, eso es porque está en el medio. Que no se respeta. Bueno, es verdad que los el partido imperial defendían que era de derecho divino, mientras que los del partido papal o curial de derecho eclesiástico. Pero no por las razones que habéis dicho, sino porque creían los del partido papal que al negar esta posibilidad se ponía en cuestión la autoridad del Papa. Ponía en cuestión la autoridad del Papa. Es decir, que al defender que era de derecho eclesiástico, defendían el poder del Papa, que podía dar y quitar, dar y dispensar la residencia. No, es que pensaban que si se declaraba que era de derecho divino se le restaba poder al Papa. Bueno, luego ya veremos el miércoles cómo se resuelve esto. Por cierto, Rodrigo, el día de San José no hay clases, me parece, ¿no? Vale. Es laborable, pero otros años